A los 61 años, Johnny Depp rompe por fin su silencio y lo que revela lo cambia todo. Se acabaron las alfombras rojas, se acabaron las superproducciones millonarias. El hombre que una vez iluminó las pantallas de todo el mundo con su encanto, profundidad y excentricidad, el mismísimo capitán Jack Sparrow, se desvaneció sin previo aviso. Ninguna gira de despedida, ni una última reverencia, solo se fue. Y un día, en silencio, reapareció. No para firmar un nuevo contrato de franquicia, no para volver a la maquinaria del estrellato, sino para confirmar lo que millones sospechaban en susurros. Johnny Depp se ha alejado de Hollywood para siempre. El mundo se pregunta, ¿qué le llevó a tomar semejante decisión? ¿Qué verdad le empujó finalmente fuera del alcance de los focos que una vez dominó sin esfuerzo? Antes de que Johnny Depp se convirtiera en un icono del cine, antes de que el mundo conociera su nombre, no era más que un niño con una tormenta dentro. Un niño que creció sin cuentos de hadas, solo con sombras. El brillo de la fama no llegó a un niño acunado en la comodidad, llegó a un superviviente. Nacido el 9 de junio de 1963 en Owensboro, Kentucky, Johnny entró en un mundo plagado de inestabilidad. Su infancia, el menor de 4 hermanos, estuvo marcada por constantes mudanzas y una vida familiar lastrada por las turbulencias emocionales y las tensiones económicas. No había finales de cuento de hadas, solo preguntas que flotaban en el aire mucho después de que terminaran las discusiones. De aquel caos surgió un niño que aprendería a transformar el dolor en actuación, que encontraría en la música y la actuación un lenguaje para su silencio, una forma de decir las verdades que no podía decir de niño. Y ahora, a los 61 años, después de décadas de navegar por la brutalidad de la fama, la política de una industria rápida para idolatrar y más rápida para exiliar, Johnny Depp ha elegido la paz sobre el aplauso, el arte sobre los algoritmos, la autenticidad a la ilusión. ¿Cree que tomó la decisión correcta? Háganoslo saber en los comentarios a continuación, porque lo más probable es que, si todavía está pensando en él, no sea el único. Su padre, John Christopher Depp Sr., era un ingeniero de la construcción, reservado y distante, que rara vez mostraba calidez. Su madre, Betty Sue Palmer, camarera, tenía un temperamento feroz y un alma compleja, una mujer que amaba profundamente, pero que también dejó cicatrices que nunca se curaron del todo. Johnny dijo una vez que su madre podía ser la persona más dulce y la más cruel, todo en un solo aliento, y esas contradicciones se grabaron en su espíritu. Cuando Johnny cumplió 7 años, su familia se había mudado más de 20 veces, de ciudad en ciudad, sin quedarse nunca lo suficiente para que él se sintiera arraigado. Llevaba los libros de texto de una clase a otra, a menudo como el niño nuevo con los zapatos gastados, con unos ojos que siempre parecían preguntarle ¿a qué lugar pertenezco en este mundo? Más tarde describiría su infancia como una época llena de miedo, confusión y silencio, un silencio que gritaba más fuerte que cualquier ruido. El punto de inflexión llegó cuando Johnny tenía 15 años. Sus padres se divorciaron tras un matrimonio turbulento, dejando un vacío que nada podía llenar. Su padre se marchó una mañana y nunca volvió, dejando que el joven Johnny presenciara cómo su madre se derrumbaba, acurrucada en el suelo, temblando, jadeando de angustia. Aquel día la cogió de la mano, no como un niño, sino como el frágil protector de un alma destrozada, un momento grabado para siempre en su corazón. Después del divorcio, la madre de Johnny se volvió a casar con un hombre llamado Robert Palmer, un hombre tranquilo y sereno, cuyas maneras sencillas y con los pies en la tierra ofrecían algo que Johnny nunca había conocido antes. Johnny le llamó una vez el verdadero héroe de su vida, no porque sustituyera a su padre, sino porque le dio la sensación de ser visto y escuchado. La presencia tranquila y firme de Robert no solo llenaba el vacío de una figura paterna ausente, influyó profundamente en la naturaleza introspectiva de Johnny, la fuerza tranquila que llevaría hasta la edad adulta. Cuando Johnny cumplió 12 años, su madre le regaló una guitarra. No era solo un regalo, era un salvavidas. Las cuerdas bajo sus dedos se convirtieron en refugio contra los gritos, la soledad y el caos circundante. Empezó a escribir música, no para interpretar, sino para aferrarse al dolor que llevaba dentro.
La música era el único lugar que le hacía sentirse vivo, libre. Se sentaba durante horas inmerso en melodías, dejando que cada acorde dijera las palabras que nunca podría pronunciar en voz alta. A los 16 años, cansado de la escuela y sintiéndose un extraño, Johnny tomó una decisión que sorprendió a los que le rodeaban. Abandonó los estudios. Dijo que no pertenecía al sistema educativo y que quería vivir para lo que realmente amaba. Con el corazón lleno de anhelo e incertidumbre, se unió a una banda de garaje llamada The Kids y empezó a perseguir un sueño que parecía casi imposible. La banda atrajo la atención local y acabaron trasladándose a Los Ángeles, luchando por sobrevivir. Johnny aceptaba cualquier tipo de trabajo, desde vender bolígrafos por teléfono hasta levantar cargas pesadas, solo para poder permitirse moteles baratos y un juego nuevo de cuerdas de guitarra. Aquellos días eran duros, llenos de carencias e incertidumbre, pero brillaban con una esperanza que no tenía nombre. Vivía para algo, incluso cuando no tenía nada, pero el destino tenía otros planes. Cuando Johnny conoció a Lori Ann Allison, una maquilladora, que más tarde se convertiría en su primera esposa, fue Lori quien le presentó a Nicolas Cage, una estrella emergente en aquel momento que le animó a probar con la interpretación. Johnny era escéptico, casi desdeñoso. Nunca se imaginó delante de una cámara. No era más que un chico con un pasado roto y una guitarra en la mano. Pero Nicolas insistió, y Johnny acabó aceptando una audición para una película de terror de bajo presupuesto, Pesadilla en Elm Street, 1984. Esa audición lo cambió todo. Johnny consiguió el papel y, por primera vez en su vida, sintió algo nuevo, la sensación de pertenecer a algún sitio. No se trataba de la fama, sino de tener por fin una voz, una forma de transformar todo lo que había sufrido en algo más grande que él mismo. A partir de ese momento, Johnny empezó a salir de la oscuridad de su infancia. Aunque las heridas nunca cicatrizaron del todo, se convirtieron en parte de su arte, cicatrices silenciosas que hacían que cada actuación doliera de verdad. La infancia de Johnny Depp no fue un trampolín hacia el éxito, sino una guerra silenciosa librada a puerta cerrada, sin aplausos, sin focos y sin seguridad. Fue una época de silencios lastimados, esperanzas vacilantes y un anhelo de pertenencia que nunca llegó. Sin embargo, de ese lugar surgió algo extraordinario, un alma que se negaba a extinguirse, un chico que sobrevivió convirtiendo el dolor en propósito. La inestabilidad, la angustia, la rebelión silenciosa, no lo quebraron, lo formaron. Y aunque más tarde el mundo vería en él a un actor, a un artista, a una leyenda, solo quienes conocen su historia comprenden la fuerza silenciosa que siempre se escondió tras sus ojos. Porque antes de convertirse en Johnny Depp, no era más que un niño herido con una guitarra en la mano y una voz que el mundo aún no había aprendido a escuchar. Tras una infancia tormentosa, Johnny no llegó al arte como un camino predeterminado, sino como un medio de curación. En medio de la confusión y la desorientación emocional, solo la música, y más tarde la actuación, le dieron un verdadero sentido de la existencia. Y así comenzó el viaje artístico de Johnny Depp, no con ruido, sino con profundidad. Antes de conseguir su primer papel notable, Johnny pasó por un largo periodo de dificultades. Vagando por Los Ángeles con el bolsillo vacío, sobrevivió con trabajos temporales solo para mantener vivo un sueño que se desvanecía. Muchas audiciones acabaron en silencio o en fríos rechazos, simplemente porque su estilo interpretativo era demasiado poco convencional para lo que esperaba el mercado. Aceptaba papeles solo para pagar la factura de la luz y a menudo se preguntaba si pertenecía a este mundo. Pero el punto de inflexión llegó a finales de los 80, cuando Johnny fue elegido para interpretar al agente encubierto Tom Hansen en la serie de televisión 21 Jump Street. El papel le convirtió en un ídolo adolescente casi de la noche a la mañana, pero Johnny se cansó rápidamente de la fama superficial que le trajo. Se alejó de la televisión convencional y buscó papeles más profundos y excéntricos. Su deseo de explorar los rincones oscuros de la psique humana le llevó a conocer al director Tim Burton. Su primera colaboración, Eduardo Manos Tijeras, 1990, consolidó a Johnny como un actor serio con una notable capacidad de transformación. El personaje que representaba, un marginado incomprendido y rechazado por la sociedad, llegó a millones de corazones,
La colaboración con Tim Burton continuó durante décadas, dando como resultado una serie de películas visualmente únicas y emocionalmente ricas. Eduardo Manos Tijeras, 1990. Johnny interpretó a Edward, un hombre artificial con tijeras por manos, innocent, torpe y profundamente humano, reflejo de su propia soledad. Edward, 1994. Encarnó a un excéntrico cineasta, apasionado a pesar de su falta de talento, que transmitía una extraña energía a través de una genuina empatía. Sleepy Hollow, 1999. Como Ichabod Crane, retrató a un investigador temeroso pero decidido que mezclaba el humor con la oscuridad. Charlie y la fábrica de chocolate. 2005. Johnny reinventó a Willy Wonka como una figura extraña y reclusa marcada por un trauma infantil. Corpse Bride, 2005. En este largometraje de animación, puso voz a Victor, un tímido joven arrastrado al inframundo lleno de dulzura y silenciosa esperanza. Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street, 2007. Un barbero profundamente atormentado y consumido por la venganza. Johnny sang with anger and grief. A soul crushed by loss. Alicia en el País de las Maravillas. 2010. Como el sombrerero loco, dio vida a un personaje a la vez caótico y frágil, reflejando la agitación psicológica a través de cada mirada y cada gesto. Johnny nunca dejó de evolucionar, rechazando todos los estereotipos. En Finding Neverland, 2004, reveló un lado amable e introspectivo, lo que le valió una nominación al Oscar por una interpretación llena de verdad emocional. Pero no fue hasta 2003 cuando el nombre de Johnny Depp se hizo verdaderamente mundial. Su interpretación del capitán Jack Sparrow en Piratas del Caribe convirtió lo que podría haber sido un papel estándar de aventuras en un fenómeno de la cultura pop. Con una creatividad espontánea, creó un pirata que se movía como una estrella de rock y bromeaba como un poeta. El papel le valió una nominación al Oscar y le llevó a hacer 4 películas más, con las que recaudó más de $4.500 millones en todo el mundo. A pesar del éxito comercial, Depp nunca perdió su instinto artístico. Volvió a la música y cofundó el grupo de rock Hollywood Vampires con Alice Cooper y Joe Perry. No solo tocaba la guitarra, sino que también cantaba en muchas de sus actuaciones. Su voz, áspera, cruda y profundamente humana, distaba mucho de ser técnicamente perfecta. Sin embargo, cada nota parecía un grito del alma. En el escenario, solía interpretar canciones clásicas del rock, como Heroes, de David Bowie, o piezas originales empapadas de sombría emoción. Para Johnny, cada espectáculo era algo más que música, era una liberación. Estas actuaciones en directo le ofrecían una libertad que el cine no siempre podía proporcionarle. Más allá de la música, Depp se dedicó a la pintura y la fotografía, revelando un mundo introspectivo lleno de silencio y reflexión. Su arte se ha exhibido en exposiciones y se ha vendido por un alto valor, afirmando su condición de artista multidimensional con un espíritu profundamente expresivo. Tras sufrir turbulencias personales y profesionales, Depp regresó lentamente al cine independiente. En 2023, interpretó al rey Luis XV en Jean du Barry, una película francesa que supuso su primer papel importante tras años retirado de Hollywood. En Cannes, la película recibió una ovación de pie de 7 minutos, un regreso marcado no por el espectáculo sino por el triunfo silencioso. Al mismo tiempo, Johnny resurgió como director con Modi, una película profundamente personal sobre la incomprensión y el incomprendido pintor Amadeo Modigliani. De cara al futuro, Johnny participa en 2 audaces proyectos. Daydrinker, un thriller psicológico dirigido por Mark Webb, en el que interpreta a un alma errante agobiada por el dolor interno. I Carnival at the End of Days, dirigida por Terry Gilliam, en la que interpretará a Satán frente a Jeff Bridges como Dios. Ambas películas son elecciones profundamente artísticas y personales, que demuestran que Depp no vuelve por la fama, sino para contar historias de almas rotas y complejas. La carrera de Johnny Depp nunca ha seguido una línea recta de éxito. Es una serie de valientes desvíos, integridad artística y el valor de ser vulnerable.
de niño con una guitarra en busca de pertenencia a artista que se reinventa constantemente tras cada tormenta, Johnny no solo interpreta papeles, sino que vive a través de ellos. Sin embargo, a veces, incluso la brillantez proyecta sombras. En la cima de la fama y el reconocimiento mundial, las grietas de su mundo privado empezaron a aparecer. Al entrar en un nuevo capítulo, Johnny ya no solo se enfrentaba a retos creativos, sino a profundas pruebas personales, en las que ningún personaje podía protegerle del dolor que estaba por llegar. Antes de que el mundo viera a Johnny Depp hundirse en años de oscuridad, ya había vivido 3 historias de amor profundamente marcadas, 3 mujeres, 3 marcas indelebles, cada una de ellas un capítulo destinado a su vida. Su primer matrimonio con la maquilladora Laurie Ann Allison duró solo 2 años, pero fue la puerta que le condujo al cine. Siguieron casi 14 años de paz al lado de la cantante francesa Vanessa Paradis, que le dio 2 hijos, a los que llegaría a querer más que a la vida misma, Lily Rose y Jack. En una ocasión confesó que fue el periodo más sereno de su vida, pero entonces, como una tormenta repentina y destructiva, apareció Amber Heard, radiante, seductora y feroz. Ella no solo arrasó con todo lo que Johnny apreciaba, sino que también arrastró su vida a un torbellino de conflictos, lágrimas y heridas que se negaban a cicatrizar. En 2012, Depp y Paradis se separaron tras casi 2 décadas juntos. No mucho después, Johnny reconoció públicamente su relación con Amber Heard, a quien conoció en el rodaje de The Rum Diary. Se casaron en 2015, pero la relación se rompió rápidamente. Tras solo 15 meses, Heard solicitó el divorcio y acusó a Depp de malos tratos, desencadenando un capítulo trágico que nadie vio venir. Hollywood, que antes lo acogía como a un niño de oro, ahora retrocedía. La fama, como todos hemos aprendido, es una compañera voluble. Se lo dio todo, solo para quitárselo todo. Depp fue acusado, etiquetado, juzgado. El mundo no esperó la verdad. Nadie se detuvo a escuchar. El guión ya se había reescrito y los papeles se habían invertido. Johnny Depp, el hombre que había inspirado a millones de niños a creer en piratas y magia, era ahora el villano. Las consecuencias llegaron rápida y brutalmente. Disney le apartó de su icónico papel de Capitán Jack Sparrow. Warner Brothers le exigieron que abandonara la franquicia de Fantastic Beasts. Los grandes estudios le dieron la espalda. Los anuncios desaparecieron. La prensa huyó. Los amigos callaron. Se convirtió en un fantasma en un mundo que antes se inclinaba ante él. Pero el dolor no era solo público, era privado, absorbente y implacable. Depp compartió que, en silencio, se sintió borrado, no solo como actor, sino como ser humano. No lo hice por venganza, escribió en una carta. Lo hice para sobrevivir. En 2020, perdió un juicio por difamación contra The Sun, que le había llamado maltratador de mujeres. Para Johnny, no fue simplemente una derrota legal, fue una declaración de que su voz ya no importaba, que su dolor era invisible, que nadie estaba escuchando. Sin embargo, incluso en esa oscuridad, algo cambió. Una grabación de audio filtrada lo cambió todo. En él, Heard admitía haber cometido actos de violencia. El mundo, que se había apresurado a condenarlo, dudó. El hashtag número señal, justicia para Johnny Depp, se extendió por todo el mundo. Un momento colectivo de ajuste de cuentas. Millones de personas empezaron a preguntarse si le habíamos malinterpretado desde el principio. En 2022 comenzó el juicio por difamación en Virginia. Durante 6 semanas, Depp se mantuvo en pie, no como una estrella, sino como un hombre despojado de ilusión. Habló de humillación, traición y de los años que le habían robado. No lloró para demostrar su inocencia, sino para ser visto como humano. Cuando llegó el veredicto, Depp no estaba exultante. Ningún discurso triunfal, solo un hombre finalmente reconocido. Fuera de la sala, miles de fans esperaban con carteles hechos a mano y lágrimas en los ojos. Llegaron cartas de todo el mundo, no solo de fans, sino de quienes veían su propio dolor en el de él. Esa sentencia no fue solo una victoria legal, fue la redención. Y aunque Heard fue condenada a pagar daños y perjuicios, Depp sabía que lo que realmente quería recuperar no era dinero, era su nombre. Pero la victoria no lo borró todo. Solo reveló la magnitud de la destrucción.
Fuentes cercanas dijeron que Depp no habló con casi nadie después del juicio. Vivió en silencio. En Somerset, una tranquila campiña de Inglaterra. Se instaló en una finca de 800.000 metros cuadrados, sin rueda de prensa ni gran anuncio. En una tranquila entrevista con un periódico local, Depp susurró: «Ya no vivo para llamar la atención. Vivo para estar en paz». Estas palabras no eran una confesión. Eran un adiós a los focos, al ruido, a la traición. Una vez dijo: «Ya no actúo, sobrevivo». No era una declaración artística. Era la cruda verdad de un hombre que atravesó el fuego con solo los restos de sí mismo. Un dolor más profundo que Johnny siempre arrastró fue ver crecer a sus hijos, Lily Rose y Jack, entre susurros, titulares y duras miradas sobre su padre. Johnny nunca se recuperó del todo. Solo aprendió a vivir con la herida como parte de su propia piel. Tras largos meses de silencio, Johnny volvió a los escenarios con Jeff Beck, un alma gemela y hermano musical. Salieron de gira, tocando música como si no les hubieran robado la juventud. Pero Jeff falleció, otro amigo perdido. La soledad, antes una grieta, ahora se convirtió en una sombra que se aferraba. Cuando tocas fondo, ves a quién le importas de verdad, quién te llama, quién se sienta contigo en silencio y quién desaparece como si nunca hubieras existido. Dijo Depp una vez: «En ese dolor silencioso, pintaba no para olvidar, sino para recordar. Pinto para no olvidar», dijo, «porque recordar es sobrevivir», pero no desapareció. En una habitación privada de su casa, Depp guardaba todas las pruebas del juicio. Cartas, grabaciones, expedientes médicos, meticulosamente ordenados, no para la gloria, sino como cicatrices, no porque no lo hubiera dejado ir, sino porque no se permitía olvidar. Para Johnny, olvidar es negación, recordar es resistencia. Empezó a pintar de nuevo, enormes lienzos surrealistas llenos de soledad, pérdida y añoranza. Las obras se vendieron por millones, no por la fama, sino por su brutal honestidad. La pintura es mi forma de expresar lo que no puedo expresar con palabras, decía. Y esta vez el mundo escuchó. Escuchó de verdad. Volvió la música. Depp actuó con los vampiros de Hollywood por toda Europa. Su voz, ronca, grave y rota, no era de fama, era de liberación. Cantó como si cada nota desprendiera una capa de su alma. Los críticos se dieron cuenta de que ya no estaba actuando, se estaba curando. Abierta, dolorosa y bellamente, Dior mantuvo a Depp como la cara de Sauvage. No se necesitaron nuevos anuncios, reutilizaron viejas imágenes. La campaña batió récords de ventas mundiales, no por su glamour, sino por su resistencia, por su desafío silencioso. Puede que Hollywood lo haya dejado de lado, pero el mundo no. Un ejecutivo de los medios de comunicación dijo una vez: «Johnny ya no necesita a Hollywood para existir». Y eso aterroriza a Hollywood. Depp rechazó decenas de guiones. Ya no quería interpretar a otros, quería ser él mismo, quizá por primera vez. Pero entonces eligió un papel que se reflejaba en sí mismo. En 2023, volvió a Cannes con Jean du Barry, interpretando al rey Luis el Desalmado, una ovación de 7 minutos. No solo por la interpretación, sino por el hombre que hay detrás. Un superviviente. Johnny Depp no se detuvo ahí. En 2024, sorprendió al mundo volviendo a la silla de director después de 25 años con Modi, 3 días en el ala de la locura. El biopic, que retrata las últimas 72 horas de vida del pintor Amadeo Modigliani, contó con Riccardo Scamacchio, Al Pacino y Stephen Graham. Se estrenó con gran éxito en San Sebastián. Depp dirigió y coprodujo, demostrando que su alcance artístico iba mucho más allá de la actuación. En Modi, Johnny no era el protagonista. Pero tras el objetivo, su rostro parecía reflejar el dolor del personaje. Pelo plateado, ojos sombríos. Parecía estar dirigiendo una versión pasada de sí mismo. El alma perdida que una vez ansió validación y acabó cuestionándose su propia identidad. En 2024, Depp también prestó su voz a Johnny Puff, Misión Secreta, una película de animación en la que encarnaba a un entrañable pingüino de la serie Puffins. El proyecto reflejaba su versatilidad y su compromiso con todas las formas de arte. Y, sobre todo, 2025 marca su regreso a Hollywood en Day Drinker,
un thriller protagonizado por Depp junto a Penélope Cruz y dirigido por Mark Ruffalo. El primer gran proyecto de Depp en Hollywood fue su primera película con Mark Webb. Interpreta a un misterioso camarero metido en un submundo criminal, un papel de gran calado psicológico. Es el primer gran proyecto de Hollywood que acepta en años, lo que indica una elección cuidadosa y un resurgimiento silencioso. Incluso en medio de los aplausos, persistía una sombra. Un director francés recordaba, era educado y tranquilo, pero sus ojos estaban vacíos, como si una parte de él nunca hubiera abandonado la sala. Un amigo cercano añadió, se ríe, pero hay un silencio detrás, como si hubiera visto algo que nadie debería ver. Uno no vuelve igual después de atravesar el fuego. Aún pasea por los jardines de Somerset, tranquilo, reflexivo. Los lugareños dicen que visita a menudo la biblioteca, lee libros viejos, toma prestados cómics, como si recuperara la infancia tranquila que nunca tuvo, sin guardaespaldas, sin multitudes, solo un hombre que aprende a respirar de nuevo, poco a poco. En julio de 2023, su fragilidad afloró cuando se desmayó en un hotel de Budapest antes de un concierto. Unas semanas antes, Depp también había aparecido en público utilizando una muleta, con el tobillo gravemente lesionado, lo que le obligó a posponer varias actuaciones con los vampiros de Hollywood. Se movía despacio, con cuidado, pero con tranquila dignidad, como si cada paso adelante fuera un triunfo sobre el dolor, no solo en el cuerpo, sino en el espíritu. El espectáculo se canceló. Algunos citaron problemas estomacales crónicos, otros culparon al agotamiento y a años de consumo de sustancias. Un recordatorio brutal. Incluso los supervivientes deben pagar un precio por sobrevivir. Sus exposiciones de arte continuaron. Su música se suavizó. En una actuación privada, susurró, «Ya no tengo nada que gritar». No era desesperación, era aceptación, una promesa silenciosa. No todas las resurrecciones tienen que ser ruidosas. Hollywood vino llamando. Grandes películas. Él declinó, no por orgullo, sino por principios. He perdido toda definición de lo que era. Escribió una vez a un director, y cuando ya no quedaba nada, empecé de nuevo con lo más pequeño que aún tenía. Yo mismo. Esta no es la historia de un hombre que vuelve más fuerte. Es la historia de un hombre que se negó a hacerse añicos, que soportó el dolor con gracia, que dejó que el silencio hablara más alto que el escándalo. Y, a través del arte, la música y la vida tranquila, demostró que la forma más poderosa de supervivencia es simplemente seguir viviendo. Johnny Depp ya no es el icono excéntrico, el pirata o el rebelde. Es un hombre que estuvo al borde de todo lo que amaba y lo vio caer. Y aún así, encontró la forma de volver a levantarse, no con un trueno, sino con un susurro. Y cuando el mundo ya no esperaba nada, Johnny Depp, callado, más viejo, nunca roto, finalmente habló. En un mundo a menudo impulsado por la polémica y el espectáculo, Johnny Depp ha resurgido no solo como un artista resistente, sino también como un símbolo de humanidad perdurable. Tras años de convulsión personal y profesional, Depp ha utilizado su segundo acto no solo para recuperar su carrera, sino para redefinir lo que significa vivir con integridad, generosidad y fuerza silenciosa. En 2024, Depp recibió el premio a la trayectoria en el Festival de Cine de Roma, un emotivo reconocimiento a su contribución al cine durante décadas. Ese mismo año, volvió a la dirección con Modi, una película profundamente personal que se estrenó con gran éxito de crítica en el Festival de Cine de San Sebastián. Pero más allá de las alfombras rojas, el mayor legado de Depp puede residir en su compasión. No ha dejado de utilizar su plataforma para actos de bondad, visitando hospitales infantiles vestido del capitán Jack Sparrow, sorprendiendo a los pacientes del Hospital Donostia en España y apoyando proyectos médicos como Sophie's Gift. En 2024, también donó su indemnización de $1 millón por difamación a 5 organizaciones benéficas, entre ellas organizaciones de apoyo a la infancia, comunidades indígenas y causas medioambientales como la Amazonia Fund Alliance. Las exposiciones de arte de Depp, como A Bunch of Stuff, un montón de cosas, en Nueva York, atrajeron no solo a fans, sino también a otros artistas, como Robert Downey Jr., que apoyaron públicamente el renacimiento creativo de Depp. Sus colaboraciones musicales,
especialmente para causas benéficas como la campaña de jóvenes de acogida del Reino Unido. Demuestran aún más su compromiso con la curación a través del arte. Aunque lastimado por el pasado, el legado de Johnny Depp es mucho más que un logro cinematográfico. Está arraigado en la empatía, la resistencia y la fuerza silenciosa para levantarse con un propósito. La historia nos recuerda que la medida de un artista no está solo en los premios, sino en las vidas que toca cuando nadie lo ve. Y quizá esa sea la interpretación más duradera de Johnny Depp, seguir siendo humano en un mundo que intentó convertirlo en un titular. Johnny Depp ya no se esconde de la oscuridad que el mundo siempre intuyó en su interior, pero que nunca le oyó admitir. A los 61 años, se ha quitado la última máscara. No es un papel ni una leyenda, sino un hombre con cicatrices.